como ejemplo, o sea, como parte de consecuencia de este desastre. Alguna consecuencia positiva tiene que haber, que creo que tienen que ir principalmente por el lado de lo que señalaba Mauricio, ¿no? O sea, cómo generamos mayor empatía con una situación que estamos viviendo en este momento en Lima, pero que es diariamente cotidiana en muchos ámbitos de la Amazonía, ¿no? Entonces, hay personas que viven hace 40 años sufriendo los embates o los problemas vinculados a falta de responsabilidad en términos de la gestión ambiental de impactos y que hay que ser objetivos. Ha generado muy poca preocupación antes en el Perú. Tal vez ahora que, en Lima sobre todo, ahora que lo vimos en carne propia, tal vez eso cambie. Gracias. Gracias a Gabriel Guijandría Acosta. Vamos a pasar a la respuesta o las reflexiones del siguiente panelista. Bienvenido, señor Juan Carlos Rivero, director científico de Oceana. Gracias, Mauricio, y le paso a agradecer a los organizadores por facilitar mi participación. Yo creo que vamos a partir de una perspectiva más desde el punto de vista de mi especialidad como biólogo, y quiero dejar en claro que los que hemos visitado la zona afectada por el derrame causado por Repsol, desde un principio, nuestra sensación principal es tristeza y desolación. Tristeza por todo lo que hemos perdido. Hemos perdido especies de mucho valor biológico, especies amenazadas, que eventualmente, como se dice, podrán recuperarse si se reproducen y llegan a esa zona nuevamente. Pero también la desolación de ver que nuestra respuesta como Estado, como ciudadanos, aparte del voluntarismo de mucha gente que ha tratado de hacer las cosas porque ellos han querido, de algunos funcionarios en Cernam y Serfor que han estado en primera línea en un inicio, sí se nota que la empresa Repsol en este caso hizo poco o nada desde un principio para atender la situación. 4 días, 5 días después del desastre, cuando ya el mar había echado la mayor parte del petróleo sobre la costa, se podía apreciar algunas personas, trabajadores eventuales, contratados sin equipos, sin protección, con medio balde cortado por la mitad, tratando de sacar en bolsas de plástico el material. Y esto lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos visto en la televisión, lo hemos visto en los reportajes gráficos, está documentado por las diferentes entidades del Estado que han estado ahí, como la OEFA. El día de ayer se hizo público un informe del Colegio de Ingenieros. Entonces, no hay una serie de evidencias que demuestran lo que decía hace un rato Gabriel. Hay una pésima respuesta, como si de pronto la vida de los peruanos, la biodiversidad de los peruanos, nuestro patrimonio natural, no valiera nada. Y eso totalmente no es negociable. Eso es algo que tenemos que pensar a futuro. Las consecuencias que estamos viendo ahora, en realidad sí es cierto que han devenido en una situación en la cual la paulatina erosión del sistema de regulación ambiental en el sector ha ido degradándose, pero también es cierto que en el contexto actual en el cual nuestras capacidades como Estado siguen siendo muy desorganizadas, se han magnificado. Hoy en día tenemos que tener en cuenta que no solamente es la biodiversidad, que es súper importante, porque es la base de la cadena productiva, pero además toda la parte social que ya los demás miembros del panel podrán atender en su momento. Y un tema súper importante a tomar en cuenta es que esto no es algo que acaba mañana, no acaba con la limpieza. Y eso se ve claramente en una parte del ecosistema, lo que llamamos el intermareal, que es la sección que está entre la marea baja y la marea alta, sencillamente está desaparecida, destruida. Algas, crustáceos, muimuis, etcétera, todo eso ya fue. No hay nada que los reemplace. Ese material se está en estos momentos removiendo, se está limpiando de manera poco eficiente. Lo hemos visto que lo están sacando prácticamente cargándose las piedras, lavando las piedras con detergentes que ni siquiera sabemos si son los adecuados. Y todo esto en un marco en el cual realmente no se conoce el plan de contención. No hay ningún documento público en el cual se diga estamos usando tal tecnología, tal detergente, tal cosa. Incluso OEFA ha requerido esa información de parte de la empresa y no se ha hecho pública. Y por otro lado, tenemos que la empresa hace muy buen uso de sus medios de comunicación para decir que hacen esto y aquello. Y hoy día hemos tenido la declaración de un representante del gobierno español, y me van a perdonar el adjetivo, pero realmente que es bien sinvergüenza, para decir que esto es algo encomiable. Encomiable sería de que tomaran en cuenta, tomar lo que han hecho y que aplicaran medidas de compensación adecuadas para la situación en la cual hemos estado.
realmente lo que estamos viviendo todavía es un desastre cuyas consecuencias vamos a seguir viviendo en los próximos meses, por lo menos. Muchas gracias al señor Juan Carlos Rivero. Vamos a pasar a las reflexiones del siguiente panelista. Se trata del señor José Arenas Ibarra, docente e investigador de la Universidad Científica del Sur. Buenas tardes con todos. Agradecer a los organizadores por la invitación, y en mi condición de docente, miembro de la academia, quería dar un poco el contexto de cómo se percibe lo que está pasando, ¿no? Por eso preparé una presentación corta, no es tampoco tan la verdad, para darle un poco de contexto a lo que estamos, al proceso que estamos afrontando, ¿no? Este es un poco lo que es el sistema del mar peruano, es una presentación, y básicamente lo que tenemos es que tenemos la influencia de las variables clave, que son energía luminosa, el ingreso de carbono y la resurgencia y las corrientes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hemos puesto una barrera sobre esto. Entonces estamos bloqueando la interacción de los factores clave para el funcionamiento del mar peruano. Y eso lo que hace el funcionamiento del mar peruano básicamente es hacer una costa supraproductiva, ¿no? Que la presión de clorofila es altísima en nuestro mar, ¿no? Y también tenemos lo que es la zona de oxígeno mínimo, ¿no? Que es justamente donde tenemos todo el procesamiento biogeoquímico para que el mar funcione, y eso tampoco está pasando, ¿no? Una de las cosas en las que quería incidir es que estamos haciendo énfasis, o por lo menos la limpieza está haciendo énfasis, básicamente en la mancha de petróleo, ¿no? Y en realidad el petróleo se degrada. El petróleo el crudo tiene varios componentes de hidrocarburos, ¿no? Y al interaccionar con el agua y con la luz, se descompone en varias formas, ¿no? Se emulsifica, se disuelve, ¿no? Una parte es llevada inclusive en la atmósfera, que tampoco estamos midiendo, otra parte llega hacia el fondo, y nuestro foco principal está siendo básicamente en lo que estamos viendo, que es la orilla, ¿no? Esto también lo quería decir porque, o sea, las corrientes del mar peruano están bien estudiadas, entonces era previsible que la mancha de petróleo y los subcomponentes ya disueltos se iban a transportar hacia el norte, ¿no? Esto se sabe, esto es una profesión del profesor Tarazona, profesor fundador de Científica del Sur, ¿no? De hace muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que al final pasa, ¿no? Tenemos efectos realmente sobre todos los componentes de todos los niveles tróficos y del ecosistema, ¿no? Aquí quería poner, por ejemplo, énfasis que cuando ingresa el petróleo, hay interacción con la luz, hay interacción con el aire, con el sedimento, con las condiciones del mar peruano, que no son las mismas que en todos los lugares, ¿no? Entonces, todo esto lo que provoca realmente es daño a nivel de toda la cadena trófica, a nivel de tejidos, hay apoptosis, hay daño en toda la cadena, ¿no? Y lo que nosotros estamos viendo, y principalmente estamos combatiendo, es lo que estamos viendo fuera, digamos, en la zona intermareal, ¿no? Eso es lo que estamos básicamente combatiendo, ¿no? Y tenemos estudios claros sobre eso, ¿no? De la comunidad de teorías rocosas, esto es también hecho por el profesor Paredes, que es el maestro que tenemos todos que hemos trabajado una vez en mar, el profesor Tarazona también. Estamos afectando también la zona intermareal arenosa, que es la zona donde están Emerita y Osípode, y la zona bentónica también, ¿no? Y sobre eso no tenemos todavía una evaluación de qué es lo que está pasando y qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en perspectiva. Tenemos que tener en perspectiva eso, porque no estamos, digamos, atacando todo el problema. Estamos atacando solamente los problemas que estamos viendo, que están afuera, ¿no?
Y eso es una respuesta que nos tienen que dar todas las autoridades que están encargadas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que estamos monitoreando? Solamente estamos viendo que se está monitoreando la mancha y estamos monitoreando el efecto en la parte eh, intermareal y supralitoral, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias a José Arenas Ibarra. Recuerdo nítidamente el testimonio de un pescador afectado de 36 años de edad, que había ido presencialmente a Repsol a pedir una salida, dado que se había cortado la única fuente de ingresos y sostén de toda su familia, y habían sido bastante indolentes en Repsol porque no había una respuesta, una salida específica. Ante la pregunta, ¿ustedes estarían dispuestos a ser trasladados a otras zonas costeras para hacer lo que saben, la pesca artesanal y subsistir? Y ellos dijeron que sí. Nunca mostraron ser personas conflictivas ni que no aceptasen salidas inmediatas. Quien ha estado directamente en contacto con esta comunidad afectada, entre otras, obviamente, es el alcalde de Ancón, Pedro John Barrera Bernuy. Ha sido 3 veces alcalde de Ancón. Nos acompaña. Después del 15 de enero, cuando hubo este desastre, es que lastimosamente en el Perú no estamos preparados para afrontar ni enfrentar cualquier contingencia que se equipare a una desgracia, ¿no? Los mecanismos de control y fiscalización de parte del Estado no funcionan. Tenemos en el Perú 7 refinerías, 3, si mal no recuerdo, en la costa peruana y las demás en la selva, 7 refinerías. Las políticas de control y fiscalización del Estado no funcionan. En general, hablo del Estado, no hablo de este gobierno en especial. Y las acciones permanentes de control desde las empresas están fallando, ¿no? Porque no es posible que aquella tarde aquí en Ancón se sintió antes que se supiera al día siguiente, o sea, después de 24 largas horas, recién comenzaron a salir algunas noticias de que posiblemente haya habido un derrame de petróleo. Pero el sábado mismo en la tarde, un olor a petróleo inundó toda la bahía de Ancón, ¿no? Un olor a querosene, a petróleo, a gasolina, y no sabíamos qué cosa era. Yo como alcalde comencé a llamar a una serie de autoridades y nadie sabía nada, ¿no? Llamé a un amigo de la Marina, llamé a un amigo de la FAP, llamé al de Defensa Civil y nadie sabía nada. Incluso me decían, alcalde, pero qué raro, ¿no? Porque la gente no está oliendo lo que usted está oliendo. Yo le dije, ojo, yo vivo en la parte baja del cerro donde el viento corre de sur a norte y siento claramente el olor fuerte a querosene, a gasolina, a petróleo. 24 horas después sale recién la primera noticia de este desastre, ¿no? Entonces, todo indica, porque también tuve la oportunidad de conversar con el gerente general de Repsol después de casi 4 días o 5 días, es que tampoco estaban preparados, ¿no? Porque muy aparte de las disculpas del caso, que son, digamos, formales y protocolares, él aceptó de que las empresas contratadas por Repsol comenzaron a actuar todavía 3 días después, ¿no? Lo que hizo de que al final la corriente las trajera hacia Ancón y al final el máximo impacto, ¿no?, de desastre ha sucedido en la bahía. Y como dijo el anterior panelista, mucha gente está viendo solamente el tema externo que del problema, ¿no? El tema laboral, el tema pesquero, el tema de la bahía, de la playa, pero pocos están analizando qué cosa es lo que está pasando en la bahía, porque la bahía es un ambiente natural de procreación y de desove de una serie de especies que de aquí a un tiempo veremos que las consecuencias. En esa bahía tranquila desovan muchas especies que nos permiten luego durante el año tener pescado permanente, como por ejemplo el pejerrey, por ejemplo, como la lisa, el lenguado, la corvina y el calamar, que justo esta es su época de desove. La época de desove del calamar arranca en enero y más o menos termina en el mes de mayo, más o menos, ¿no? Aproximadamente, porque entran a la bahía y tenemos abundancia que de calamar. Ya estamos en febrero y no se ve ni un solo calamar. Entonces, el impacto al plancton, fitoplancton, a todos los crustáceos pequeños que viven en la arenilla, en la roca, ¿no? En la parte sedimentada que de la bahía, eso, por ejemplo, se ha alterado de tal forma
que no sabemos todavía el impacto, ¿no? Entonces, yo creo de que independientemente del desastre en sí, es que deberíamos de replantear temas que tienen que ver sobre todo con las funciones que del Estado, con los organismos que del Estado. ¿Por qué? Porque en época de desgracia vemos a los cargos del MINAN, de la UEFA, por diferentes lados. Sí, está bien, ¿no? Pero el tema es que necesitamos que estos órganos de control, que estas instituciones que de control estén de manera permanente, porque bien dijo uno de los panelistas también, de que son cientos de derrames que se dan en el Perú en los últimos 20 o 30 años. No tengo entendido que en los últimos 30 años, 1010 derrames han habido en el Perú y casi todos en la selva. Entonces, creo yo de que esta situación de crisis y de desgracia debería permitirnos establecer políticas claras de control y fiscalización desde el Estado y también acciones permanentes de control desde la empresa privada. Muchas gracias. Muchas gracias al alcalde Pedro John Barrera por acompañarnos. Vamos a ir a una segunda ronda de reflexiones y luego pasaremos a plantear las preguntas que nuestros seguidores han planteado ya a través de las plataformas digitales establecidas. Hay preguntas para los distintos panelistas que yo les agradecería responder. En el siguiente bloque de este conversatorio vamos a centrarnos en lo siguiente. La noticia logró captar la atención durante una semana y los errores de Repsol se sucedían unos a otros. Efectivamente, máximo a 5 personas con un recogedor doméstico en riesgo de contraer algún tipo de alergia porque no estaban manipulando correctamente y por sentido común, ¿no? Algo que estaba ante nuestros ojos y que nos conmovió a todos los peruanos. Luego la directora de comunicaciones dijo que no era su responsabilidad, se desvinculó públicamente del episodio y se han sucedido una tras otras las inexactitudes de Repsol. Hasta en el plano político, esta reunión media clandestina con el secretario de Palacio de Gobierno. Hay a todas luces una actitud de una empresa indolente y poco comprometida con sus actividades. Hay una vía penal que corre en investigaciones ya, y qué se puede hacer desde el ámbito académico, desde la ciudadanía que ha mostrado tener bastante compromiso y conciencia cívica para cuidar el medio ambiente, mucho más que en otros episodios, para que este proceso por lo menos no esté contaminado. Planteo esta pregunta conscientes que el 90% de los peruanos desconfía del Poder Judicial. ¿Cómo podemos hacer para que este proceso por lo menos sea confiable y aleccionador? Y dentro de esta tragedia siempre hay algo que rescatar. ¿Cuáles son las reflexiones que nos llevarían a un mejor país ante posibles desastres ecológicos? Las reflexiones empiezan con el primer panelista, el señor Gabriel Quijandría Acosta. A ver, yo diría que a nivel de la sociedad, de la opinión pública, o sea, la principal función o lo que puede tener más impacto es no dejar caer este tema, ¿no? O sea, por más que aparezcan nuevas crisis y nuevas leyes de Murphy, como, a las que estamos acostumbrados en el país, lamentablemente, no dejar caer este tema. O sea, este tema tiene que seguir presente en la discusión, discutiendo temas como los que señalaba el alcalde, qué es lo que es necesario acomodar en términos de normatividad, en términos de capacidad de intervención de las instituciones públicas, qué es lo que es necesario mejorar en términos de la capacidad de la empresa responsable para responder, pero además para responder comunicacionalmente o en términos de responsabilidad de la manera adecuada, no de la forma absolutamente inaceptable que lo han hecho en estos espacios que han tenido a nivel de la comunicación pública, ¿no? Donde primero dijeron no tenemos ninguna responsabilidad, después dijeron todo se puede remediar, ¿no? Y ciertamente no todo se puede remediar, ¿no? Y no todo, o sea, hemos visto historias como la de la pérdida de la familia de chungungos o gatos marinos que se ha reportado en esta zona. Eso es imposible de recomponer. Y hay algunas otras cosas que tal vez es muy difícil ponerles un valor económico, pero que tienen un valor
importantísimo. Por ejemplo, el proceso de ordenamiento pesquero que se estaba teniendo en la bahía de Ancón desde las asociaciones de pescadores artesanales, y el alcalde estoy seguro que conoce de ese proceso, se ha perdido, ¿no? Y se ha perdido por obra de una situación que no ha sido prevista y que no ha sido deseada por ninguno de ellos, ¿no? Y eso es absolutamente injusto, principalmente para ellos. Finalmente, creo que esta situación debería también ayudarnos a replantear o a plantear diálogos o a plantear discusiones sobre un tema fundamental, y es el tema de la transición energética. O sea, necesitamos que esta sea una oportunidad en la cual nos replanteemos nuestro vínculo con el petróleo. ¿Qué tan dependiente del petróleo queremos seguir siendo, ¿no? Cuando el mundo se está moviendo hacia las energías verdes, cuando los datos económicos y técnicos que salen desde los expertos internacionales respecto de que la apuesta por energías renovables es mucho mejor, mucho más rentable, genera mucho más empleos, esta idea de nosotros no podemos, eso es un lujo de los ricos, basta ya, ¿no? O sea, rompamos mitos y pensemos fuera de la caja. Gracias. El turno es para Juan Carlos Rivero. Sí, quiero construir también sobre lo que menciona Gabriel, en el sentido de que nuestra aproximación a este problema tiene que ir más allá de lo punitivo, que obviamente hay una responsabilidad y negligencia criminal en diferentes aspectos, no solamente en el problema del derrame mismo en sí, sino en la respuesta al derrame, pero además en pensar también en cuánto debe ser la compensación en el punto de vista de la calidad de vida y los elementos que ayudan a que las personas que viven de estos ecosistemas también tengan un espacio. Hay efectos que van desde la pesca, que es la más evidente, hay efectos en la recreación, el acceso a las playas, todas las personas que venden comida alrededor del lugar, e incluso afecta también la percepción que tienen las amas de casa sobre la alimentación basada en pescado. O sea, ¿no? Hay personas que incluso en Lima no saben qué pescado comprar. Entonces, todo esto genera impactos que no son necesariamente medibles en términos económicos. Sin embargo, sí es posible hacer una estimación de estos costos y establecer también los mecanismos de compensación adecuados para que no simplemente se pierdan en la estructura del Estado, sino que efectivamente la gente afectada reciba la compensación del caso. Sobre los ecosistemas, hay que pensar a tomar en cuenta la necesidad de contar con seguros que impliquen un resarcimiento casi automático. No podemos esperar 6 días a que la empresa cobre su seguro y luego comience a repartir como limosnas diferentes medidas de mitigación, esperando que lleguen otros expertos, etc. Eso no debe funcionar así. Nosotros deberíamos tener nuestros propios sistemas de seguros de depósito, de tal manera que tú X o Y cometes un error, el Estado automáticamente aplica esos espacios para utilizar esos fondos para compensación. Y finalmente, nuevamente, es cierto que Repsol es importante como un elemento en nuestra estructura de provisión de combustibles, y eso lo convierte básicamente como un broker importante, pero eso no significa que nosotros no tengamos la capacidad como Estado de tomar las medidas necesarias para diversificar nuestra matriz energética, aceptar otros actores con los debidos estándares y eventualmente, como ya señaló también Gabriel, transicionar. O sea, estamos quedándonos a la saga en el continente en la transición energética. Chile, México, Colombia tienen planes muy concretos, con muchos datos, paso a paso. Tenemos muchas fuentes energéticas en el país alternativas y oportunidades en eólico, fotovoltaico, geotérmico, etcétera. Pero se requiere voluntad política y es precisamente lo que creo que más nos falta en estos momentos, la capacidad para ver el problema en grande y no solamente desde la perspectiva individual o de los partidos como lo estamos viendo en estos momentos. El turno es para José Arenas Ibarra. Bien. Okay, gracias, Mauricio. Yo quería centrarme también en la parte de lo que era la restauración, ¿no? Bueno, estos son fotos de Chancay, poniendo un poco el aclaramiento del alcalde, ¿no? O sea, esto ya está, lo que muere ahorita, está muriendo ahorita en la zona de Intermareales, merita el muy, ¿no? Entonces esto ya entró a la cadena, ¿no? Y yendo ya a lo que es directamente el proceso de restauración, que es lo que tiene que seguir, ¿no?
Lo principal es primero identificar bien los daños. O sea, cuando menciono que tenemos que seguir monitoreando no solamente la parte intermareal, no solamente la mancha, sino todos los componentes, es porque tenemos primero que crear un esquema de qué cosas se ha afectado, ¿no? Otra cosa que tenemos que pensar es hasta dónde vamos a llevar la restauración, ¿no? Solamente vamos a remediar, vamos a rehabilitar, ¿no? Y lo que necesitamos es programas de monitoreo. Tenemos que monitorear, porque esto no va a acabar mañana, no va a acabar en 1 año, 2 años, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ahí tomo lo que mencionaron Juan Carlos y el doctor Gabriel. Tenemos, pues, que nosotros que generar que nuestro sistema de fiscalización ambiental funcione con todas las EFAs. O sea, hemos fortalecido básicamente lo que es OEFA, pero los municipios y los gobiernos regionales son EFAs, tienen sugerencias ambientales. Ellos tienen que participar de los monitoreos. No podemos estar haciendo que solamente OEFA vaya a monitorear. Y también esto lo puse en perspectiva también porque nos pasó ahora en Ventanilla, pero nos pasa en todo lado, ¿no? En Pluspetrol esto viene, bueno, en el lote 1AB, esto viene del año 2000, inclusive viene desde la época de la OXI, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, la minería Madre de Dios, acá al costado tenemos el río Lurín contaminado, los manantiales pantanos de Villa, ¿no? Entonces tenemos realmente todos estos problemas ambientales, estas emergencias ambientales que no estamos atendiendo como Estado y como sociedad, ¿no? Entonces tenemos que focalizar y como academia, por ejemplo, nosotros podemos ayudar en esos planes. No vamos a pedirle que la gerencia ambiental del municipio de Goyoriquisga tenga, pues, sepa usar una draga, ¿no? Pero para eso están las universidades, pues. Las universidades somos el brazo científico de la sociedad y estamos aquí disponibles, ¿no? Pero obviamente tenemos que participar en programas serios, ¿no? Bien, muchas gracias, José Arenas Ibarra. Cadenas tróficas completamente dañadas, que no podrán ser compensadas con ninguna suma de dinero. Aunque termine un juicio que esperemos sea implacable y severo, con ese dinero no volvemos a construir reservas naturales. No hay forma de hacerlo. Dentro de esta cadena trófica está el factor humano, los pescadores que iban como en un acto caritativo a pedir ayuda al propio Repsol. ¿Cómo se puede hacer un replanteamiento para que estos pescadores artesanales finalmente no tengan que vivir de la caridad de la ciudadanía que obviamente está muy bien la caridad, donarles canastas, pero por ahí no iba el tema? ¿Cómo vio usted a su comunidad directamente afectada, alcalde Pedro John Barrera, en medio de esta tragedia ecológica que no ha terminado y que estamos procesando para encontrarle las mejores salidas? No, complicado, es complicado, ¿no? De veras, en el caso de Ancón es triste porque nosotros que cuidamos mucho la bahía, como bien lo han dicho los panelistas, el daño a todo un proceso de formación y de desarrollo, cadena alimenticia, pequeñas especies que no las vemos a simple vista, pero que están ahí en grandes cardúmenes. O sea, se ha alterado totalmente, ¿no? De pronto nosotros hemos visto 50, 100 aves muertas porque se pueden ver las aves, porque son aves que pesan pues medio kilo, 1 kilo de peso, pero no vemos seres que pesen pues un par de gramos, o sea, no las vemos. Pero sin embargo es la más importante, porque la restauración de toda esa biodiversidad, no sabemos el tiempo que va a tomar, y lo otro, las consecuencias posiblemente las vamos a ver de aquí a medio año o 1 año, ¿no? Cuando veamos de que hay especies de pronto que están escaseando en el mercado peruano, pero yo creo que independientemente de los temas de carácter económico, de temas de seguros, que seguramente todas estas grandes empresas las tienen y todo lo demás, creo yo siento de que la población está como abandonada, porque por un lado tiene a un Estado débil, ¿no es cierto? Un Estado débil con fiscalías, por ejemplo, de prevención del delito en materia ambiental, que para todo Lima, por ejemplo, no creo que hayan más de 3 o 4. Y cada vez que la población o la municipalidad, por ejemplo, solicita la intervención de estas áreas, es bien difícil poder ejecutar un trabajo que en el tiempo se pueda vislumbrar en un resultado, ¿no? Vemos acá nomás cerca del río Chillón, por ejemplo, que caminamos por el río Chillón y vamos a ver
especie de huaicos de color rojo, anaranjado, amarillo, en el caminos, fábricas de pintura, fábricas de yeso, de cemento, no sé, de losetas, de una serie de productos contaminando el río Chillón, y que luego todas esas aguas al final van al mar y sobre todo van a la agricultura, que es de la costa. Igual pasa con el río Rímac. Entonces siento que desde la sociedad tiene que organizarse. Desde las universidades, sobre todo como la científica, la UDI, por ejemplo, San Marcos, que tienen facultades especializadas en el tema, tienen que ayudar a la población a organizarse, porque no es posible que por ser Estado yo pueda otorgar licencias y más licencias, no solamente para el tema que de las empresas de refinería o de petróleo, también hay cientos de empresas mineras en el Perú y hay miles y miles de empresas que contaminan y diestra y siniestra constantemente todo el territorio peruano. ¿No? ¿Ustedes saben cuántas toneladas de desmonte se arrojan todos los días en el Perú? Aproximadamente 3.000 toneladas de desmonte. Tú sales por la Panamericana Sur, por la Panamericana Norte, te vas a Trujillo de Chiclayo, por todo el lado de la Panamericana, ves toneladas y toneladas, y eso también no es contaminación. Entonces, ¿ustedes saben cuántas escombreras tenemos en el Perú, que son estos lugares para depositar los desmontes? Ninguna. No hay una sola escombrera en el Perú, es increíble. Bien, alcalde, el tiempo se ha agotado, gracias. Vamos a tratar de ser equitativos, y hay para usted una pregunta de uno de los que está siguiendo esta conversación. ¿Cuántos pescadores afectados hay dentro de este desastre ecológico? Hay varias asociaciones de pescadores, el daño se ha ido extendiendo, hay 2 reservas naturales comprometidas, pero el número de pescadores damnificados, ¿a cuánto asciende? Sí, nosotros tenemos una asociación de pescadores que agrupa a varios sindicatos pequeños, ¿no es cierto?, en las cuales están considerados los que pescan en la bahía, que son los más perjudicados, que son aproximadamente 500 pescadores y 600 pescadores de alta mar, ¿no es cierto?, que en total sumarían aproximadamente 1.100 pescadores, 1.100 familias directamente perjudicados por el tema de derrame. 1.100. Hay otra pregunta, bueno, hay 2 brevemente. Si bien es cierto, la información digitalizada ha ayudado para hacer cadena de solidaridad, también ha generado demandas que llamaron la atención, como que con el cabello se... El tema del cabello, ¿no?, que se ha venido utilizando desde la primera semana del tema del derrame, ¿no? Entonces, sí, si bien es cierto, ha habido toda una buena voluntad de parte de la población civil con la finalidad de poder contribuir, pero creo de que ahí, por ejemplo, faltó mucho el tema de las universidades, ¿no? El tema de los entes especializados, de salir a los medios de comunicación a decir, oye, aguanta, eso no se hace porque eso no es correcto en pleno siglo XXI. De repente, hace 50 años sí, pero hoy día hay unas microfibras, son paños parecidos a esos paños de limpiar la mesa, pero son blancos, que usted los extiende en el mar y van chupando todo el petróleo, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere sumarse algún comentario con respecto a esta noticia que corrió en redes, o cambiamos a la pregunta de otro oyente? Cambio a la pregunta de otro oyente. Va con relación a no retirarle la atención mediática a la tragedia de la contaminación de las costas de Ventanilla y colindantes, pero ya la actualidad cambió. Estamos con un nuevo Consejo de Ministros, un presidente del Consejo de Ministros cuestionado, y ya entró en agenda otro tema. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil y el mundo académico para retomar la atención sobre lo ocurrido? ¿Hay alguna salida que surge en esta conversación? Yo quisiera adelantar un poco sobre marchas, ese sentido. No sé. Es claro el monitoreo, es absolutamente necesario el monitoreo. Y no solamente el monitoreo de lo biológico, que es fundamental, pero aparte de lo social. Creo que los medios y nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de darles espacios a las personas para que presenten también su situación. O sea, conversamos alguna vez con los pescadores en la última visita que hicimos, y el tema, más allá del ingreso, más allá de la necesidad inmediata de contar con dinero, hay elementos que son capas de capas, por ejemplo, el acceso a las ollas comunes que dependen del alimento, la proximidad de la temporada escolar, la necesidad de mandar a los niños a la escuela. O sea, todo este contexto en el cual estamos viviendo es al final un problema socioambiental, y creo que ahí debemos apuntar.
Es cierto que hay muchos animales amenazados y todo esto, y hay que estar ahí, pero lo ambiental tiene un correlato con lo social, y es ahí donde podemos precisamente tener la primera aproximación para ser empáticos también, no solo con los animales y naturaleza, sino también con la gente. Sí, Yo- no hay... Sí, sí. adelante, te escuchamos, Gabriel. Sí, Mauricio, yo añadiría, o sea, tener claro que hay etapas respecto de la intervención que hay que hacer. La primera fue la de la contención de la mancha, que ya sabemos que no se hizo bien, y bueno, la mancha terminó desparramada pues, por toda la costa. Esta segunda etapa, que es la más visible, que es la de la limpieza, a ver, hay que estar detrás, hay que seguirla monitoreando, y luego va a venir una etapa que es la de restauración, y que es una etapa de restauración de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos que es como invisible, o en todo caso no tan visible como la de la limpieza del petróleo que está pegado en las piedras o que está sobre la arena, ¿no? Entonces, necesitamos mantener la atención en todo este proceso, porque no es una buena señal la forma en la que se ha comportado el principal responsable en estas etapas que son absolutamente visibles. Entonces, ¿cómo será cuando entremos a la etapa de los temas que son más difíciles de percibir porque tienen, pues, no sé, refinamientos científicos y cosas que no son tan fáciles de comunicar o de ver desde el ojo de la opinión pública? Hemos quedado sensibilizados ante el desastre vivido, ojos que ven, corazón que sí siente. Esperemos quedarnos con esta misma actitud ante cualquier desastre, por lejano que sea. Venían muchas veces dirigentes comunales a denunciar lo que pasaba en sus lagunas y ríos y no lograron tener la atención del desastre de Repsol. El compromiso está hecho, continuar sensibilizando a la ciudadanía y que esto nos sirva de lección a todos. Le agradecemos a los participantes en esta primera ronda de conversaciones, al señor Pedro John Barrera, a José Arenas Ibarra, a Juan Carlos Rivero y a Gabriel Quijandría. Mi gratitud también a la Universidad Científica del Sur por convocarme a estar con ustedes unos minutos. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.